Capítulo 1. El joven Stalin forja sus armas. Si queremos comprender la lucha por la edificación socialista bajo la dirección de Lenin y Stalin y los ataques virulentos de que fueron víctimas desde el primer día, es necesario que recordemos en qué condiciones históricas dio comienzo la revolución. Dos palabras, pues, sobre la revolución democrática de febrero de 1917 y sobre la socialista de octubre del mismo año. A principios del siglo, el régimen zarista era el régimen más retrógrado y más opresivo de Europa. Se trataba de un poder feudal, medieval, absoluto, reinando sobre una población esencialmente campesina y analfabeta. El campesinado ruso vivía en el oscurantismo y la miseria más negra, en un estado de hambre crónica. De tiempo en tiempo habían grandes hambrunas y estallaban revueltas debido a ello. Entre 1800 y 1854, el país conoció 35 años de penuria. Entre 1891 y 1910 hubo 13 años de malas cosechas y 3 años de hambre. El campesino trabajaba pequeñas parcelas que, redistribuidas a intervalos regulares, disminuían de año en año. A menudo se trataba de bandas estrechas separadas las unas de las otras por distancias importantes. Una tercera parte de los hogares no tenían arados de hierro, una cuarta parte no tenían ni caballos ni bueyes para trabajar la tierra. Las viviendas eran simples chozas. Comparado con Francia o Bélgica, la mayoría de los campesinos rusos vivían en 1900, como en el siglo XIV. En el curso de los primeros 5 años de este siglo, hubo en la parte europea de Rusia centenares de revueltas campesinas, siendo quemados muchos castillos y construcciones y asesinados sus hacendados propietarios. Estas luchas eran siempre locales y la policía y el ejército las aplastaban sin piedad. En 1902 se produjeron en Kharkov y en Poltava luchas de envergadura próximas a la insurrección. 180 pueblos participaron en el movimiento. 80 haciendas señoriales fueron atacadas. Comentando estas sublevaciones en Sratov y Balashov, el comandante militar de la región escribió: con una violencia asombrosa, los campesinos han quemado y destruido todo. Ni un ladrillo ha quedado intacto. Todo ha sido robado: el trigo, los almacenes, el mobiliario, los utensilios de las casas, los animales, las placas de hierro de los tejados. En una palabra, todo aquello que se podían llevar, y lo que quedó lo incendiaron. Web, página 531. Este campesinado miserable y crédulo fue lanzado a la Primera Guerra Mundial, en el curso de la cual el zar, siempre adorado como un semidios por una mayoría de los campesinos, intentaba conquistar nuevos territorios, sobre todo en dirección al Mediterráneo. En Rusia, la Primera Guerra Mundial causó 2,5 millones de muertos, sobre todo entre los campesinos encuadrados en el ejército. Sobre este fondo de miseria permanente hay que añadirle las destrucciones causadas por la guerra y sus innumerables muertos.
Pero en esta Rusia feudal, nuevas fuerzas productivas se iban implantando de finales del siglo XIV. Grandes empresas, ferrocarriles y bancos pertenecientes en lo esencial al capital extranjero, explotados de forma feroz, fuertemente concentrada, esta clase obrera, bajo el impulso del partido bolchevique, se fue convirtiendo en la fuerza dirigente en el combate antizarista. A principios de 1917, la reivindicación principal de todas las fuerzas revolucionarias era el cese de la guerra criminal. Los bolcheviques lanzaron dos consignas de cara a los campesinos: la paz inmediata y la distribución de las tierras. El viejo sistema retrógrado zarista, completamente minado, se hundió en febrero de 1917 y los partidos que predicaban un régimen burgués más moderno se hicieron con las riendas del poder. Sus dirigentes estaban aliados a las burguesías inglesa y francesa, que a su vez dominaban la coalición antigermana. Desde que el gobierno burgués tomó posesión, los representantes de diferentes partidos socializantes, entre comillas, entraron unos después de otros a formar parte de él. El 27 de febrero de 1917, Kerensky era el único socialista, entre comillas, entre los 11 miembros del nuevo régimen. Kerensky Alexander, Rusia en el viraje histórico, ediciones Plom, editorial Plom, 1967, página 296. El 29 de abril, los socialistas revolucionarios, los mencheviques, los socialistas populistas y los trabajadores votaron contra el gobierno de Kerensky. Estas cuatro formaciones pertenecían, a grosso modo, al movimiento socialdemócrata europeo. El 5 de mayo, Kerensky fue nombrado ministro de la Guerra y de la Marina. En sus memorias resume así el programa de todos sus amigos socialistas: ningún ejército del mundo puede permitirse el lujo de interrogarse sobre el objetivo del combate. Debemos decir la simple verdad. Debéis sacrificaros por el bien de la patria. Kerensky, página 366. Y efectivamente, los socialistas, entre comillas, llevaron otra vez a los campesinos y obreros a la matanza, a sacrificar sus vidas por el capitalismo. De nuevo, centenares de miles de hombres fueron cegados por la metralla. En este contexto, los bolcheviques polarizaron las aspiraciones más profundas de las masas obreras y campesinas, organizando la insurrección del 25 de octubre bajo las consignas de la tierra para los campesinos, paz inmediata y la nacionalización de la banca y de las grandes empresas. La gran revolución de octubre, la primera revolución socialista, triunfó. Las actividades de Stalin entre 1890 y 1917. Sobre este fondo histórico queremos referir brevemente ciertos episodios de la vida del joven Stalin entre 1900 y 1917, lo que nos permitirá comprender mejor el papel que jugó a continuación. Recogemos algunos elementos de la vida de Stalin de la obra Stalin, Man of History, escrito por Jan Gray y que es, a nuestro entender, la mejor biografía escrita por un no comunista. Yosef Vissarionovich Dugashvili nació el 12 de diciembre de 1879 en Gori, Georgia. Su padre, Vissarion, de oficio zapatero, venía de una familia de campesinos siervos. Su madre, Ekaterina Georgievna Gelazde, era también hija de siervos. Los parientes de Stalin, pobres y analfabetos, pertenecían a la plebe. Stalin fue uno de los escasos dirigentes bolcheviques que provenían de orígenes modestos. Toda su vida
se esforzó por escribir y hablar de forma que pudiera ser comprendido por los sencillos trabajadores. Durante sus 5 años de escuela primaria en Gori, Yosef Dugashvili se destacó por su inteligencia y su memoria excepcionales. Cuando terminó la primaria, en 1894 fue recomendado como el mejor alumno para entrar en el seminario de Tiflis, la más importante institución de educación superior en Georgia, a la vez que centro de oposición al zarismo. En 1893, Ketshobeli había dirigido una huelga y 87 estudiantes fueron expulsados. Stalin, a los 15 años y en el segundo año del seminario, entró en contacto con los círculos de marxistas clandestinos. Frecuentaba una librería llevada por un tal Chelisde, en donde los jóvenes radicales iban a leer obras progresistas. En 1897, el asistente superior escribió una nota diciendo que había atrapado a Dugashvili mientras leía La evolución literaria de las naciones de Letourneux, que sabía que había leído Los trabajadores del mar después del Quatre Bien Tres de Víctor Hugo, en total 13 veces con libros prohibidos. En 1897, a la edad de 18 años, Dugashvili fue introducido en la primera organización socialista de Georgia, dirigida por Sordania, Cheizde, Sereteli, que acabaron siendo 3 mencheviques renombrados. El año siguiente, Stalin dirigía el Círculo de Estudios Obreros. En este momento, Stalin leyó ya las obras de Plejánov y los primeros escritos de Lenin. En 1899 fue expulsado del seminario. Así comenzó su carrera de revolucionario profesional. En su juventud, Stalin daba pruebas de una gran inteligencia y su memoria era remarcable. Por sus propios esfuerzos había adquirido conocimientos políticos muy amplios leyendo mucho. Para denigrar su obra, casi todos los autores burgueses retoman las payasadas de Trotsky que escribió. La capacidad de visión política de Stalin es extremadamente limitada, su nivel teórico es totalmente primitivo, por su formación espiritual es un empírico obstinado y falto de imaginación creativa. El 1 de mayo de 1900, Stalin tomó la palabra frente a una asamblea ilegal de 500 trabajadores, reunidos en las montañas de los alrededores de Tiflis. Bajo los retratos de Marx y Engels, escucharon discursos en georgiano, en ruso y en armenio. En el curso de los siguientes 3 meses, estallaron huelgas en las fábricas y en los ferrocarriles de Tiflis y Stalin fue uno de los principales organizadores. A principios de 1901, Stalin difundió el primer número del periódico clandestino Iskra, publicado por Lenin en Leipzig. El 1 de mayo de 1901, 10.000 obreros organizaron por primera vez una manifestación abierta en Tiflis, en donde la policía intervino violentamente. Lenin escribió en Iskra que este acontecimiento contenía una importancia histórica para todo el Cáucaso. En el curso del mismo año, Stalin, Ketshobeli y Krasine dirigían el ala radical de la socialdemocracia en Georgia. Se hicieron con una prensa que reimprimía Iskra
y sacaron el primer periódico clandestino georgiano, Brzozowska, La Lucha. En su primer número defendían la unidad supranacional del partido y atacaban a los moderados partidarios de un partido georgiano independiente asociado al partido ruso. En noviembre de 1901, Stalin fue elegido para el primer comité del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y enviado a Batum, ciudad en donde la mitad de la población es turca. En febrero de 1902 ya había organizado 11 círculos clandestinos en las principales empresas de la ciudad. El 27 de febrero, 6.000 obreros de la refinería de petróleo participaban en una marcha por la ciudad. El ejército abrió fuego, matando a 15 manifestantes. Hubo 500 detenidos. Un mes más tarde fue detenido y encarcelado hasta abril de 1903. Después condenado a 3 años en Siberia. Se escapó y volvió a Tiflis en febrero de 1904. Durante su estancia en Siberia, Stalin escribió a un amigo de Leipzig para pedirle copias de la carta a un camarada sobre nuestras tareas de organización y para expresar su apoyo a las posiciones de Lenin. Después del Congreso de agosto de 1903, el Partido Socialdemócrata se dividió entre bolcheviques y mencheviques y los delegados georgianos se aliaron con los mencheviques. Stalin, que había leído ¿Qué hacer?, apoyó a los bolcheviques sin vacilar. Era una decisión que exigía convicción y coraje. Lenin y los bolcheviques tenían muy pocos partidarios en Transcaucasia, escribe Ian Gray. En 1905, el jefe de los mencheviques georgianos, Sordaña, publicó una crítica de las tesis bolcheviques defendidas por Stalin, lo que destaca la importancia que Stalin ocupara en lo sucesivo en el movimiento revolucionario georgiano. En el curso del mismo año, en la Revolución Armada y Nuestra Táctica, Stalin defiende contra los mencheviques la necesidad de la lucha armada para derribar al zarismo. Stalin tiene 26 años cuando se encuentra con Lenin por primera vez en Finlandia. Fue en diciembre de 1905 con ocasión de la conferencia bolchevique. Entre 1905 y 1908, el Cáucaso es teatro de una intensa actividad revolucionaria. Durante este periodo, la policía denuncia 1.150 actos terroristas. Stalin juega un gran papel. En 1907-8, Stalin dirige con Ordzhonikidze y Voroshilov, secretario del Sindicato del Petróleo, una lucha legal de gran envergadura entre los 50.000 trabajadores de la industria petrolera de Bakú. Arrancaron el derecho a elegir representantes de los trabajadores que, reunidos en una conferencia, discutieron unas reivindicaciones colectivas sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Lenin saludó esta lucha que se producía en el momento en que en la mayor parte de las células revolucionarias de Rusia habían cesado toda actividad. En marzo de 1908, Stalin fue detenido por segunda vez y condenado a 2 años de exilio, pero en junio de 1909 se escapó y volvió a Bakú, en donde se encuentra al partido en crisis y con que el periódico había desaparecido. Tras semanas después de su regreso, Stalin relanza la publicación y critica en un artículo a los órganos publicados en el extranjero, alejados de la realidad rusa, que no son capaces de unificar el trabajo del partido. Stalin defiende el mantenimiento del partido clandestino, pide la creación de un comité de coordinación en el interior de Rusia y la publicación de un periódico nacional redactado en el país para informar
estimular y restablecer el contenido del partido. Representando el nuevo impulso del movimiento obrero, repitió estas propuestas a principios de 1910. Pero, en marzo de 1910, en plena preparación de una huelga general de la industria petrolera, es detenido por tercera vez y vuelto a enviar a Siberia, desterrado por 5 años. En febrero de 1912 se escapa de nuevo y regresa a Bakú. Stalin se entera de que en la conferencia de Praga los bolcheviques han creado su propio partido independiente y que un buró ruso había sido puesto en funcionamiento, del cual él mismo formaba parte. El 22 de abril de 1912, Stalin publica la primera edición del diario bolchevique Pravda. El mismo día, es vuelto a detener por cuarta vez con el secretario de redacción, Molotov. Habían sido denunciados por Malinovsky, un agente provocador elegido al Comité Central. Chernomatov, que reemplaza a Molotov como secretario, es también un agente de la policía. Desterrado por 3 años en Siberia, Stalin se escapa de nuevo y retoma la dirección de Pravda. Convencido de la necesidad de una ruptura con los mencheviques, su opinión sobre la táctica a seguir difiere de la de Lenin. Es necesario, según él, defender la línea bolchevique sin atacar de frente a los mencheviques, porque los obreros aspiran a la unidad. Bajo su dirección, Pravda llega pronto a la cifra de récord de 80.000 ejemplares. A fines de 1912, Lenin llama a Stalin y a otros responsables a reunirse con él en Varsovia para convencerlos de su línea de ruptura inmediata con los mencheviques. Después envió a Stalin a Viena para escribir el folleto El marxismo y la cuestión nacional. Stalin ataca la autonomía cultural nacional en el seno del partido, que denuncia como vía del separatismo y de la subordinación del socialismo al nacionalismo. Defiende la unidad de las diferentes nacionalidades en el seno de un solo partido centralizado.